¿Por qué los elegidos de Dios parecen enfrentarse a tanto sufrimiento? Esta es una pregunta que ha resonado en el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos. La respuesta, aunque difícil de aceptar, se encuentra en las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Este versículo nos recuerda que el sufrimiento no es un abandono de Dios, sino una parte integral de su plan para perfeccionarnos y acercarnos a Él. Hoy exploraremos 6 razones que explican este misterio espiritual, revelando cómo el sufrimiento puede ser una herramienta divina para fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter y cumplir nuestro propósito eterno. Si alguna vez has sentido que las pruebas te superan, quédate con nosotros. Entenderás que no estás solo y que incluso en medio del dolor, Dios está obrando algo glorioso en tu vida. ¿Estás listo para descubrirlo? El sufrimiento, aunque doloroso, tiene un propósito divino que trasciende nuestra comprensión inmediata. Para los elegidos de Dios, las pruebas y tribulaciones no son castigos, sino herramientas poderosas de purificación. A través de estas, Dios elimina todo aquello que no refleja su carácter, moldeándonos a la imagen de Cristo. Este proceso, aunque arduo, es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para cumplir el llamado que Él tiene para nuestras vidas. La historia de Job es un testimonio impactante de este principio. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, sufrió pérdidas devastadoras. Sus bienes, su familia y su salud fueron arrebatados de un momento a otro. En su dolor, clamó buscando respuestas, pero no perdió su fe en el Señor. En Job 23:10 declaró: Él conoce mi camino, si me prueba saldré como el oro. Esta afirmación revela una verdad espiritual profunda. El fuego de las pruebas no destruye al elegido, sino que lo refina, como el oro que brilla más puro después de pasar por el crisol. Este principio de purificación a través del sufrimiento no es exclusivo de Job. A lo largo de las Escrituras encontramos cómo Dios utiliza las dificultades para formar el carácter de sus siervos. En Romanos 5:3-4, el apóstol Pablo escribe: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Las tribulaciones, aunque dolorosas, son parte del proceso divino que nos transforma en personas con una fe madura, capaces de enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y fortaleza. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para que nuestro espíritu sea perfeccionado y alineado con la voluntad de Dios. El ejemplo de Pablo también nos muestra que el sufrimiento no discrimina entre aquellos que están lejos de Dios y los que están cerca. Incluso los más fieles enfrentan pruebas, precisamente porque Dios quiere llevarlos a una profundidad espiritual mayor. En 2 Corintios 4:17, Pablo dice: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que parece insoportable en el momento tiene un propósito eterno: prepararnos para la gloria que Dios ha prometido a sus hijos. Jesús mismo, siendo perfecto, enfrentó sufrimientos como parte del plan redentor. En Hebreos 5:8-9 se nos dice: Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y, consumado su perfección, llegó a ser fuente de salvación eterna. El sufrimiento de Cristo no solo fue un acto de obediencia, sino también un ejemplo de cómo las pruebas, cuando se enfrentan con fe y entrega, tienen un propósito que trasciende el dolor. Su experiencia nos enseña que el sufrimiento no es un signo de abandono divino, sino una herramienta que Dios utiliza para manifestar su gloria y perfeccionar su obra en nosotros. Este proceso también está presente en la naturaleza misma. Pensemos en el oro,
uno de los metales más valiosos del mundo. Antes de alcanzar su pureza y brillo característicos, debe pasar por un intenso proceso de refinamiento en el fuego. Solo el calor extremo puede eliminar las impurezas y revelar su verdadero valor. De manera similar, Dios permite que sus hijos pasen por el fuego de las pruebas para remover todo lo que no le glorifica y para revelar su obra perfecta en ellos. Isaías 48:10 lo expresa claramente: te he probado en el crisol de la aflicción. Cada dolor, cada pérdida, cada lágrima es parte del proceso de moldearnos en instrumentos útiles para su reino. Además, el sufrimiento nos enseña a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. En medio de las pruebas, a menudo descubrimos áreas de nuestra vida que aún no hemos entregado por completo a Él. Las dificultades nos confrontan con nuestras propias limitaciones y nos obligan a depender del Señor de maneras que antes no considerábamos necesarias. En esos momentos, nuestra fe se purifica y se fortalece, como una espada que se forja en el calor y se templa en el agua para resistir cualquier batalla. La experiencia del pueblo de Israel durante su tiempo en el desierto también ilustra este principio. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, enfrentaron años de pruebas en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Este período no fue un castigo, sino un proceso de purificación y preparación. Deuteronomio 8:2-3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. A través de estas pruebas, Dios estaba moldeando a su pueblo, enseñándoles a depender de Él y preparándolos para la tierra que les había prometido. El sufrimiento, aunque difícil de entender en el momento, tiene un propósito glorioso. Nos invita a dejar de lado el orgullo, la autosuficiencia y todo lo que nos aleja de Dios, para que podamos experimentar su gracia y su poder en nuestras vidas. Nos enseña a caminar en humildad, reconociendo que todo lo bueno en nosotros proviene del Señor. Como dice 1 Pedro 1:6-7, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que sufrir en diversas pruebas. Así la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece aunque refinado por el fuego, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando se revele Jesucristo. Al reflexionar sobre estas verdades, podemos encontrar consuelo en medio de nuestras propias pruebas. Dios no nos deja en el sufrimiento sin propósito. Él está trabajando, moldeándonos y refinándonos para que cumplamos el propósito divino para el cual fuimos creados. Aunque el proceso pueda ser doloroso, podemos confiar en que al final saldremos como el oro, reflejando la gloria de aquel que nos llamó y nos perfecciona día a día. El sufrimiento, cuando se ve desde una perspectiva terrenal, parece carecer de sentido. Sin embargo, para aquellos que son llamados por Dios, cada prueba, cada lágrima y cada herida se convierte en un paso esencial hacia un propósito mayor. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza el dolor para preparar a sus elegidos para misiones que trascienden su entendimiento presente. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que antes de cumplir su propósito caminaron por caminos de dolor y dificultad, no como castigo, sino como un entrenamiento divino para algo glorioso. La vida de José, hijo de Jacob, nos muestra con claridad esta verdad. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José no solo perdió la comodidad de su hogar, sino también la seguridad de su familia. Fue llevado a Egipto, donde primero trabajó como sirviente y luego, tras ser falsamente acusado por la esposa de Potifar, fue encarcelado injustamente. Pasó años en esa oscuridad, aparentemente olvidado por todos, incluso por aquellos a quienes ayudó en prisión. Sin embargo, Dios nunca lo había abandonado. A través de estas experiencias dolorosas, José estaba siendo moldeado, no solo como líder,
sino como un hombre capaz de comprender la soberanía de Dios, incluso en las circunstancias más adversas. Cuando finalmente fue elevado al cargo de gobernador de Egipto, entendió que todo había tenido un propósito. En Génesis 50:20 declaró a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Su sufrimiento no solo lo preparó para liderar una nación en tiempos de crisis, sino también para extender perdón y misericordia a quienes lo habían traicionado. Este principio no solo aplica a figuras bíblicas de antaño, sino que se extiende a nuestras vidas hoy. Muchas veces, los elegidos de Dios experimentan pruebas que parecen contradecir las promesas divinas. Sin embargo, cada paso doloroso es parte del camino hacia un destino que Él ya ha planeado. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que incluso los momentos más oscuros tienen un lugar en el gran diseño de Dios. Consideremos también la vida de Moisés, quien fue preparado en el silencio y la soledad del desierto, antes de convertirse en el líder que liberaría a Israel de la esclavitud en Egipto. Después de huir de Egipto por haber matado a un egipcio, Moisés pasó 40 años como pastor en Madián. Durante ese tiempo, fue separado de los privilegios de la corte faraónica y llevado a un lugar donde aprendió humildad, paciencia y dependencia total de Dios. Cuando finalmente fue llamado en la zarza ardiente, estaba equipado con las lecciones que solo las dificultades pueden enseñar. En Éxodo 3:10, Dios le dijo: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cada prueba en el desierto había sido un entrenamiento para liderar a un pueblo rebelde a través de un viaje aún más largo y arduo. El sufrimiento no solo nos prepara para cumplir un propósito mayor, sino que también nos enseña a caminar con humildad y a reconocer que el éxito en el llamado de Dios no depende de nuestras fuerzas, sino de su poder. David, antes de ser rey de Israel, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo como un forastero en su propia tierra. Aunque ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel, sus circunstancias parecían indicar lo contrario. Sin embargo, durante este tiempo de persecución y sufrimiento, David desarrolló una relación íntima con Dios, aprendiendo a depender completamente de Él. Muchos de los salmos más poderosos nacieron en este período de angustia. En Salmos 34, 17, 19, escribió: claman los justos y el Señor los escucha, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Cada experiencia dolorosa en la vida de David lo preparó para ser un rey conforme al corazón de Dios, un líder que entendía el valor de la fe y la dependencia total en el Señor. La preparación a través del sufrimiento no siempre es evidente mientras estamos en medio de la prueba. A menudo, solo cuando miramos hacia atrás podemos ver cómo Dios utilizó cada dificultad para moldearnos y equiparnos para un propósito más grande. El apóstol Pablo experimentó esto de manera personal en su ministerio. En 2 Corintios 11, 23, 27, detalla las múltiples pruebas que enfrentó: encarcelamientos, azotes, naufragios y peligros constantes. Sin embargo, en 2 Corintios 12, 9, testifica que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras encapsulan la esencia del sufrimiento de los elegidos. Es en nuestra debilidad que la fuerza de Dios se manifiesta con mayor claridad. Jesús mismo, el Hijo de Dios, pasó por un tiempo de preparación antes de iniciar su ministerio público. Después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto
donde ayunó 40 días y 40 noches y enfrentó las tentaciones del diablo. Mateo 4:1-11 nos muestra cómo, incluso en ese momento de aparente vulnerabilidad, Jesús demostró su poder espiritual, resistiendo cada tentación con la palabra de Dios. Este tiempo de prueba no fue en vano. Lo preparó para enfrentar los desafíos y las críticas que encontraría en su ministerio, culminando en el sacrificio supremo de la cruz. El sufrimiento también tiene la capacidad de arrancarnos de nuestras zonas de confort y llevarnos a lugares donde podemos ser más efectivos en el llamado de Dios. Pensemos en Jonás, quien inicialmente huyó de la misión que Dios le encomendó, pero fue llevado de regreso al camino correcto a través de una serie de eventos difíciles, incluido ser tragado por un gran pez. Aunque doloroso y humillante, este proceso lo preparó para cumplir su propósito como profeta en Nínive. Su experiencia nos recuerda que, aunque el sufrimiento puede parecer una interrupción en nuestros planes, es, en realidad, un redireccionamiento hacia el propósito divino. En nuestras propias vidas, podemos identificar momentos en los que el sufrimiento nos ha llevado a un lugar de mayor dependencia de Dios, preparándonos para cosas que no podíamos haber anticipado. Un hombre compartió su testimonio de cómo perdió su empleo, lo que inicialmente lo llenó de angustia y temor por su futuro. Sin embargo, durante este tiempo encontró una nueva pasión y un llamado para servir en el ministerio, algo que nunca habría considerado si no hubiera pasado por esa prueba. Hoy mira hacia atrás y ve cómo Dios utilizó esa dificultad para guiarlo hacia su propósito. Cuando enfrentamos sufrimiento, es natural preguntarnos, ¿por qué yo? Pero en lugar de buscar respuestas inmediatas, Dios nos invita a confiar en su plan. Jeremías 29:11 nos asegura, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aunque no siempre entendemos el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos descansar en la certeza de que cada paso está siendo dirigido por un Dios soberano y amoroso. El sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, es el puente que nos lleva a cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Dios, en su gracia, no desperdicia ninguna experiencia dolorosa. Cada lágrima, cada batalla y cada fracaso son herramientas que Él utiliza para moldearnos, preparándonos para algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Al igual que José, Moisés, David y muchos otros, podemos confiar en que, aunque el camino sea difícil, el destino final estará lleno de gloria, redención y cumplimiento eterno. El sufrimiento tiene una forma peculiar de revelar la fragilidad humana y al mismo tiempo la infinita fortaleza de Dios. Para los elegidos, las pruebas no solo exponen nuestras limitaciones, sino que nos conducen a una verdad esencial: nuestra dependencia de la gracia de Dios. En medio de las tormentas, cuando nuestras fuerzas se agotan, la gracia divina emerge como la única fuente de fortaleza, consuelo y esperanza. Esta dependencia no es un signo de debilidad, sino una invitación a descansar en el poder de aquel que sostiene el universo. El apóstol Pablo entendió profundamente esta verdad. En su segunda carta a los Corintios, habló de un aguijón en la carne, una aflicción persistente que lo acompañaba, algo que lo debilitaba de manera constante. Pablo clamó a Dios 3 veces para que se lo quitara, pero la respuesta divina fue clara y contundente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda Corintios 12:9. Este pasaje no solo revela que las pruebas tienen un propósito, sino que también nos muestra que en los momentos de mayor debilidad, la gracia de Dios actúa con mayor fuerza. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque sabía que su fuerza no provenía de él mismo, sino de Dios. Esta dependencia es transformadora, ya que nos enseña a dejar de lado nuestra autosuficiencia y a descansar completamente en la suficiencia de Cristo. La vida de Job también es un testimonio de esta verdad.
aunque sufrió pérdidas inimaginables, desde sus hijos hasta su salud, jamás abandonó su fe en Dios. En medio de su angustia, reconoció su pequeñez ante la inmensidad del Creador. En Job 19:25 declaró con firmeza: yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte. A pesar de no entender completamente las razones de su sufrimiento, Job se aferró a la certeza de que Dios estaba con él, guiándolo incluso en la oscuridad. Este acto de fe no es natural para el ser humano, es fruto de una dependencia total de la gracia divina que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Las Escrituras están llenas de momentos en los que Dios permitió que sus siervos enfrentaran situaciones aparentemente insuperables para revelar su gracia y poder. Pensemos en Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Atrás de ellos estaba el ejército de Faraón y delante un mar infranqueable. En ese momento de desesperación, Dios les dio la instrucción más inusual: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Dios no necesitaba que Moisés o el pueblo fueran fuertes por sí mismos. Él solo necesitaba que confiaran en su poder. Y cuando Moisés levantó su vara, el mar se abrió, demostrando que la gracia de Dios no solo es suficiente, sino que también es milagrosa. La dependencia de la gracia de Dios no solo se revela en momentos de crisis, sino también en las pruebas cotidianas de la vida. Cada desafío, grande o pequeño, nos enseña a buscar su dirección y confiar en su provisión. En Mateo 6:11, Jesús nos enseñó a orar: danos hoy nuestro pan cotidiano. Esta petición no se limita a las necesidades físicas, sino que también incluye el sustento espiritual que necesitamos cada día para enfrentar nuestras luchas internas y externas. En la medida en que dependemos de Dios para el pan de cada día, descubrimos que su gracia nunca falla, que siempre es suficiente para el momento presente. David, el salmista, expresó esta verdad de manera poética en Salmos 23:1-4. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque pase por valles oscuros, no temeré peligro alguno, porque tú estás a mi lado. David entendía que su seguridad no dependía de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Este conocimiento le permitió enfrentar gigantes, persecuciones y guerras con una confianza que solo podía provenir de una fe arraigada en la gracia de Dios. En nuestra propia experiencia, las pruebas tienen una forma de quitarnos las falsas seguridades en las que solemos confiar. Cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o conflictos, descubrimos rápidamente que nuestras fuerzas, recursos y habilidades son insuficientes para resolver los problemas más profundos de la vida. Sin embargo, es en ese vacío que la gracia de Dios se manifiesta con mayor claridad. Un hombre que perdió su empleo compartió cómo ese momento de aparente fracaso lo llevó a depender completamente de Dios para su provisión. En oración, confesó su temor y su falta de control, y en respuesta, experimentó una paz que sobrepasaba todo entendimiento, como lo describe Filipenses 4:7. Aunque el proceso no fue fácil, pudo ver cómo Dios abrió puertas que jamás habría imaginado, recordándole que su gracia siempre llega a tiempo. Jesús mismo vivió la realidad de depender de la gracia del Padre durante su ministerio terrenal. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando fuerzas y dirección en comunión con Dios. En Juan 5:19 declaró: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, el Hijo también la hace. Este nivel de dependencia no era un signo de debilidad, sino de una relación perfecta con el Padre.
Incluso en el huerto de Getsemaní, momentos antes de enfrentar la cruz, Jesús clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En su humanidad, Jesús mostró que incluso el Hijo de Dios necesitó depender completamente de la gracia divina para cumplir su propósito. El sufrimiento, entonces, es una herramienta que Dios utiliza para llevarnos a este lugar de dependencia total. No es fácil aceptar nuestras limitaciones, pero cuando lo hacemos, abrimos la puerta para que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo nos invita a no escondernos en nuestras pruebas, sino a correr hacia Dios con confianza, sabiendo que su gracia está disponible para cada necesidad. Otro ejemplo de esta verdad se encuentra en la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Jesús lo llamó a salir de la barca, Pedro comenzó a caminar, pero al mirar las olas y el viento, comenzó a hundirse. En ese momento de desesperación gritó: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Jesús extendió su mano y lo rescató, mostrándonos que incluso cuando nuestra fe flaquea, su gracia es suficiente para sostenernos. Este relato nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nuestra capacidad para evitar las tormentas, sino de nuestra disposición para clamar a Dios en medio de ellas. En nuestras propias vidas, esta dependencia puede manifestarse de muchas formas. Puede ser a través de una oración desesperada en una noche de insomnio, una palabra de aliento que llega en el momento justo, o una paz inexplicable que nos envuelve cuando todo parece perdido. Cada una de estas experiencias es un recordatorio de que no estamos solos, de que el Dios que sostuvo a Pablo, Job, Moisés y David también está presente en nuestras pruebas, ofreciéndonos la misma gracia que los fortaleció a ellos. El sufrimiento nos enseña que nuestra suficiencia no está en nosotros mismos, sino en Dios. En Juan 15:5, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo encapsula la esencia de nuestra relación con Dios. No se trata de lo que podemos lograr por nuestra cuenta, sino de lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros cuando dependemos completamente de su gracia. A medida que caminamos por los valles de la vida, podemos encontrar consuelo en saber que la gracia de Dios no solo es suficiente, sino abundante. Nos sostiene cuando estamos débiles, nos guía cuando estamos perdidos y nos transforma cuando somos incapaces de cambiar por nosotros mismos. Como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando aprendemos a depender de Él, descubrimos que el sufrimiento no tiene la última palabra. La gracia de Dios siempre prevalece, guiándonos hacia su propósito eterno y su gloria incomparable. El sufrimiento, por inexplicable que parezca, tiene un alcance que va mucho más allá de nuestra experiencia personal. Para los elegidos de Dios, no se trata solo de lo que se está viviendo, sino de lo que otros pueden aprender y recibir a través de nuestras pruebas. En la economía divina, cada lágrima derramada y cada carga soportada tiene el potencial de convertirse en un testimonio vivo que ilumine el camino de aquellos que también atraviesan el valle de la sombra. La vida de Pablo ilustra esta verdad de manera profunda. En sus cartas encontramos a un hombre que enfrentó un sufrimiento constante, azotes, naufragios, hambre, encarcelamientos y persecuciones. Sin embargo, en medio de todo esto, escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, mediante la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 13, 4. Aquí, Pablo revela un aspecto fundamental del sufrimiento. No es solo un acto de transformación personal, sino un puente hacia los demás. Lo que él recibió de Dios en sus momentos de debilidad se convirtió en el bálsamo que compartió con quienes enfrentaban sus propias batallas. En el relato de la crucifixión vemos otra dimensión de cómo el sufrimiento puede hablar directamente al corazón de los demás. Mientras Jesús colgaba en la cruz, pronunciando palabras de perdón y gracia, uno de los ladrones a su lado, impactado por su fortaleza y misericordia, exclamó: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Aunque el sufrimiento de Cristo era incomprensible en su profundidad, su testimonio en ese momento transformó el destino eterno de un hombre que estaba a punto de morir. Este acto nos enseña que incluso en los momentos de mayor dolor, nuestro testimonio puede ser una luz que guía a otros hacia la verdad y la esperanza. El sufrimiento no solo inspira a quienes lo observan, sino que también une a los creyentes en una comunidad de fe más profunda. En Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, algo extraordinario ocurrió. En lugar de sucumbir a la desesperación, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Sus cadenas físicas no podían atar su espíritu. Los demás prisioneros los escuchaban con asombro, y luego un terremoto abrió las puertas de la prisión. En medio de esta prueba, su testimonio no solo los liberó, sino que también llevó al carcelero y a toda su familia a la salvación. Este relato nos muestra cómo las pruebas pueden ser el escenario en el que Dios revela su gloria a través de su pueblo, impactando no solo a los que sufren, sino también a quienes son testigos de su fe. A lo largo de la historia, las vidas de los mártires cristianos también han demostrado el poder transformador del sufrimiento vivido con fe. En el libro de Hechos, Esteban, el primer mártir, enfrentó su muerte con una serenidad y una gracia que impactaron a todos los que lo rodeaban, incluido Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Mientras era apedreado, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Estas palabras no solo reflejan una fe inquebrantable, sino que también sembraron una semilla que Dios utilizaría para transformar a uno de los mayores perseguidores de la iglesia en uno de sus mayores defensores. Este ejemplo nos recuerda que el sufrimiento, cuando se vive con una perspectiva celestial, puede ser una herramienta poderosa en las manos de Dios para tocar corazones y cambiar vidas. En nuestras propias vidas, a menudo encontramos que los momentos de mayor vulnerabilidad son también los que más conectan con los demás. Una mujer que había enfrentado años de infertilidad compartió cómo su dolor la había llevado a abrirse con otras mujeres que luchaban con las mismas dificultades. Aunque inicialmente había intentado enfrentar su sufrimiento en silencio, finalmente encontró consuelo al compartir su historia y al orar junto con otras que comprendían su dolor. Su testimonio no solo fortaleció su propia fe, sino que también llevó a muchas otras a experimentar el amor y la gracia de Dios en medio de sus pruebas. El apóstol Pedro también aborda este tema en su primera carta. Escribe: Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Más bien, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele su gloria. 1 Pedro 4, 12, 13. Pedro nos llama a ver nuestras pruebas no como una carga, sino como una oportunidad para compartir en los sufrimientos de Cristo y, al hacerlo, ser un testimonio de su gracia ante el mundo. Este llamado no es fácil, pero es poderoso. Nos invita a transformar el sufrimiento en un acto de adoración, un reflejo vivo de la obra redentora de Dios.
El ejemplo de José, hijo de Jacob, también destaca cómo el sufrimiento puede servir como un testimonio para los demás. Después de años de esclavitud y encarcelamiento, José fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, desde donde salvó no solo a su familia, sino también a toda una nación. Cuando se reunió con sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, les dijo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Estas palabras no solo revelan la soberanía de Dios, sino que también muestran cómo el sufrimiento de José se convirtió en un testimonio del poder de la reconciliación y la gracia divina. Este principio se extiende incluso a los momentos en los que sentimos que nuestras pruebas son demasiado pesadas para soportar. En Hebreos 12:1 se nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando enfrentamos nuestras pruebas con la mirada puesta en Cristo, no solo somos fortalecidos, sino que también damos un ejemplo que inspira a otros a seguir adelante en su propia carrera de fe. A menudo es en los momentos más oscuros cuando nuestro testimonio brilla con mayor intensidad. En la Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom y su hermana Betsy fueron encarceladas en un campo de concentración por esconder a judíos durante el Holocausto. En ese lugar de sufrimiento inimaginable, Betsy animaba constantemente a Corrie y a otras prisioneras, recordándoles que el amor de Dios era más grande que cualquier oscuridad que enfrentaran. Su fe y su testimonio, en medio de esas circunstancias tan horribles, llevaron a muchas a conocer a Cristo y a encontrar consuelo en Él. Después de la guerra, Corrie dedicó su vida a compartir esta verdad. No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo todavía. Este es el poder del sufrimiento vivido con fe. No solo transforma al que lo soporta, sino que también ilumina el camino de aquellos que lo observan. El sufrimiento no es algo que buscamos, pero cuando llega, Dios lo usa de maneras que superan nuestra imaginación. Cada prueba, cuando se enfrenta con fe, se convierte en un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. Como escribió Pablo en Romanos 8:18, «Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Este versículo no solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos recuerda que nuestro sufrimiento tiene un propósito eterno, uno que trasciende nuestras circunstancias actuales y deja un impacto duradero en los demás. En cada generación, Dios ha levantado hombres y mujeres cuyos sufrimientos han inspirado a millones a seguir a Cristo. Sus vidas nos recuerdan que las pruebas no tienen la última palabra. En las manos de Dios, incluso el dolor más profundo puede ser transformado en un testimonio de esperanza, gracia y redención. Al enfrentar nuestras propias pruebas, podemos tener la seguridad de que no estamos solos. Dios está con nosotros, usando cada momento de dificultad para revelar su amor y su gloria al mundo. El sufrimiento tiene un modo único de llevarnos al corazón de Dios. Aunque a menudo lo vemos como algo que nos separa de su favor, la realidad es que en las manos divinas, el dolor se convierte en una herramienta para profundizar nuestra relación con Él. Cuando nuestras fuerzas humanas fallan y no queda nada más en qué apoyarnos, encontramos que Dios está más cerca de lo que jamás imaginamos. Esta proximidad transformadora es el propósito oculto en las pruebas que enfrentan los elegidos de Dios. A través del sufrimiento, no solo aprendemos a confiar en su presencia, sino que también somos moldeados para comprender su amor de una manera que trasciende nuestras circunstancias. David, el rey y salmista, es uno de los ejemplos más claros de esta realidad. A lo largo de su vida, enfrentó una serie de sufrimientos que lo obligaron a buscar a Dios de una manera profunda y sincera. Desde el rechazo de su familia hasta la persecución implacable de Saúl,
David encontró en Dios un refugio que ningún lugar físico podía ofrecerle. En Salmos 34:18 escribe: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Estas palabras no son solo poesía, son el testimonio de un hombre que conoció a Dios íntimamente en sus momentos de mayor desesperación. El sufrimiento de David no lo alejó de Dios, lo acercó al punto de que sus salmos continúan inspirando a millones a buscar a Dios en sus propias pruebas. En los evangelios vemos cómo Jesús reveló esta verdad a Marta y María tras la muerte de su hermano Lázaro. Ambas estaban profundamente dolidas, cuestionando por qué Jesús no había llegado antes para sanar a su hermano. En Juan 11:35 encontramos una de las frases más impactantes de las Escrituras: Jesús lloró. Aunque sabía que Lázaro sería resucitado, Jesús compartió el dolor de estas hermanas, mostrándonos que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Su llanto no fue un signo de debilidad, sino una manifestación de su amor profundo por aquellos que confían en Él. En los momentos de mayor pérdida, Jesús no se limita a observar desde lejos. Él camina con nosotros, llorando nuestras lágrimas y prometiéndonos esperanza en medio de la oscuridad. A través del dolor, también aprendemos a orar de una manera que va más allá de lo superficial. Cuando todo va bien, nuestras oraciones pueden volverse mecánicas, centradas en pedir cosas o en agradecer superficialmente. Sin embargo, el sufrimiento nos lleva a un lugar de honestidad cruda delante de Dios. En el huerto de Getsemaní, Jesús mismo nos mostró cómo es una oración nacida del sufrimiento. En Mateo 26:39 clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración no solo refleja su humanidad, sino también su total sumisión a la voluntad de Dios. Nos enseña que en nuestras pruebas no debemos temer expresar nuestro dolor, pero siempre con un corazón dispuesto a confiar en los planes del Padre. El sufrimiento, aunque duro, también tiene la capacidad de abrir nuestros ojos a la fidelidad de Dios en formas que antes no podíamos ver. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías llora por la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento de su pueblo. Pero en medio de su lamento encontramos estas palabras de esperanza: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Incluso en las ruinas, Jeremías reconoció que Dios seguía siendo fiel, y esta verdad lo sostuvo en medio del dolor. Este reconocimiento no minimiza el sufrimiento, pero nos permite verlo a través de la lente de la fidelidad inquebrantable de Dios. La historia de Job también nos muestra cómo el sufrimiento puede profundizar nuestra relación con Dios. Después de perderlo todo, Job pasó por un largo proceso de cuestionar, debatir y finalmente rendirse ante la soberanía divina. Al final de su prueba, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta declaración es profundamente reveladora. Aunque Job ya era un hombre justo y temeroso de Dios, su sufrimiento le permitió experimentar a Dios de una manera más íntima y personal. Pasó de conocer a Dios intelectualmente a conocerlo de corazón, y esta transformación fue el mayor regalo que recibió en medio de sus pruebas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también entendió esta conexión entre el sufrimiento y la cercanía con Dios. En Filipenses 3:10 expresó su deseo de conocer a Cristo más profundamente, llegando a ser como Él en su muerte. Estas palabras muestran que Pablo no buscaba evitar el sufrimiento, sino que veía en él una oportunidad de identificarse más con Cristo y de experimentar su presencia de una manera única. Este entendimiento le permitió enfrentar prisiones, naufragios y persecuciones con una fe inquebrantable, sabiendo que cada prueba lo acercaba más al corazón de Dios. A veces, el sufrimiento también expone ídolos ocultos en nuestra vida.
cosas en las que hemos confiado más que en Dios. Puede ser nuestra estabilidad financiera, nuestra salud, nuestras relaciones o incluso nuestros logros. Cuando estas cosas nos son quitadas, quedamos cara a cara con nuestra dependencia de ellas. Sin embargo, en este vacío, Dios nos llama a encontrar en Él todo lo que necesitamos. En 2 Corintios 1, 8, 9, Pablo describe cómo se sintió abrumado más allá de sus fuerzas, al punto de desesperar incluso de la vida. Pero luego añade: esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Este tipo de dependencia total es una de las lecciones más profundas que el sufrimiento nos enseña, y es en este lugar de vulnerabilidad donde experimentamos la plenitud del amor de Dios. El sufrimiento también nos da una nueva perspectiva sobre la eternidad. Cuando todo en esta vida parece desmoronarse, somos recordados de que este mundo no es nuestro hogar final. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta promesa no elimina nuestro sufrimiento presente, pero nos da la esperanza de que todo será restaurado en la eternidad. Cada prueba que enfrentamos nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias temporales y a fijar nuestros ojos en las promesas eternas de Dios. En nuestra vida diaria podemos ver cómo el sufrimiento nos lleva a depender más de Dios y a profundizar nuestra relación con Él. Un hombre que había perdido a su esposa compartió cómo, en medio de su dolor, encontró una paz que no podía explicar. Pasaba horas en oración, no siempre pidiendo respuestas, sino simplemente buscando la presencia de Dios. Con el tiempo descubrió que su relación con Dios se había transformado. Ya no veía a Dios como alguien distante, sino como un padre amoroso que estaba con él en cada momento. Este testimonio es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento puede ser desgarrador, también puede ser el lugar donde encontramos a Dios de maneras que nunca habríamos imaginado. El sufrimiento, entonces, no es solo un recordatorio de nuestra humanidad, sino también una invitación a experimentar a Dios de una manera más profunda. Nos lleva a orar con más fervor, a confiar con más valentía y a amar con más intensidad. Nos enseña que Dios no nos abandona en nuestras pruebas, sino que camina con nosotros a través de ellas, transformándolas en oportunidades para conocerlo más íntimamente. En las manos de Dios, incluso el dolor más grande puede convertirse en una puerta hacia una relación más rica y significativa con Él. El sufrimiento, aunque a menudo incomprensible, forma parte de un diseño divino más grande que lo que nuestra mente limitada puede abarcar. Para los elegidos de Dios, las pruebas no son meros eventos aleatorios, sino piezas esenciales dentro del plan eterno de redención. Este plan, diseñado desde antes de la creación del mundo, utiliza incluso el dolor para cumplir los propósitos más gloriosos. Nada de lo que ocurre en nuestras vidas está fuera del control soberano de Dios, y cada lágrima tiene un lugar específico dentro de la historia redentora que Él está escribiendo. Desde el principio de las Escrituras, Dios muestra cómo cada circunstancia, por difícil que parezca, se entrelaza con su voluntad perfecta. La vida de José es un ejemplo claro. Vendido por sus hermanos, separado de su hogar y encarcelado injustamente, José podría haber pensado que sus sufrimientos no tenían sentido. Sin embargo, al final de su vida, fue capaz de ver cómo cada prueba estaba perfectamente diseñada por Dios para preservar a su familia y a toda una nación. Cuando confrontó a sus hermanos, no los acusó ni los condenó. En lugar de eso dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20.
Estas palabras encapsulan la esencia del plan eterno de Dios, utilizar incluso el dolor y la traición para manifestar su bondad y su propósito. El apóstol Pablo también entendió profundamente esta verdad. En su carta a los Romanos escribió: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Esta afirmación no es una promesa de que la vida será fácil, sino una garantía de que incluso en medio del sufrimiento, Dios está trabajando para nuestro bien y su gloria. Pablo mismo vivió esta realidad. En 2 Corintios 4:17 dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas palabras revelan que nuestras pruebas terrenales, por intensas que sean, son parte de un plan que tiene como objetivo final una gloria eterna que supera todo entendimiento. Cuando miramos la cruz, vemos el punto culminante del plan eterno de Dios. El sufrimiento de Cristo no fue un accidente, sino el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho desde el principio. Isaías 53:5 lo profetizó con estas palabras: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cada golpe, cada insulto, cada clavo fue parte del plan divino para redimir a la humanidad. Lo que parecía el mayor fracaso, la muerte del Hijo de Dios, fue, en realidad, la mayor victoria. En la cruz, Jesús no solo llevó nuestros pecados, sino que demostró que el sufrimiento puede ser redentor, que incluso el dolor más profundo tiene un propósito eterno. En nuestras propias vidas, a menudo no podemos ver cómo nuestras pruebas encajan en el plan de Dios. Es fácil sentirnos perdidos o incluso abandonados cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o conflictos. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 41:10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras no eliminan el sufrimiento, pero nos recuerdan que no estamos solos y que nuestro dolor no es en vano. Un ejemplo conmovedor de esto lo encontramos en la vida de Job. Aunque perdió todo lo que tenía, desde sus hijos hasta su salud, nunca dejó de buscar a Dios. En medio de su angustia, Job declaró: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Job 19:25. Este acto de fe no solo sostiene a Job, sino que también nos inspira a confiar en que, incluso cuando no entendemos, Dios sigue obrando. Al final de su prueba, Job no solo fue restaurado, sino que su relación con Dios se profundizó de una manera que nunca habría sido posible sin el sufrimiento. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios utiliza las pruebas de su pueblo no solo para moldearlos, sino también para impactar a aquellos que los rodean. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a orar y a cantar himnos. Este acto de fe en medio de la adversidad no solo los fortaleció, sino que también transformó las vidas de los demás prisioneros y del carcelero, quien al final se entregó a Cristo junto con su familia. Este relato nos recuerda que nuestras pruebas no son solo para nosotros, sino que también forman parte de un plan más amplio que puede impactar eternamente a otros. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Estas palabras son una promesa y una exhortación. Nos aseguran que el sufrimiento es una realidad ineludible, pero también nos recuerdan que no es el final. En Cristo tenemos la victoria, no porque nuestras circunstancias cambien, sino porque Él ha conquistado la muerte y el pecado.
Esta verdad transforma la manera en que enfrentamos las pruebas, dándonos una esperanza que va más allá de este mundo. En nuestra vida diaria es fácil sentir que nuestras luchas son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Pero Dios no desperdicia nada. Cada lágrima que derramamos, cada oración que elevamos, cada paso que damos en medio del dolor tiene un propósito en su plan eterno. Como dice el Salmo 56:8, tú llevas la cuenta de todas mis aflicciones, has recogido todas mis lágrimas en tu odre. Esta imagen nos muestra que Dios no solo ve nuestro sufrimiento, sino que lo atesora y lo usa para su gloria. Un pastor que había perdido a su hijo en un accidente relató cómo esa experiencia transformó su ministerio. Al principio el dolor era insoportable y se preguntaba cómo un Dios amoroso podía permitir tal tragedia. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ver cómo Dios utilizaba su dolor para ministrar a otros padres que habían experimentado pérdidas similares. Su sufrimiento no solo lo acercó más a Dios, sino que también se convirtió en un instrumento para llevar consuelo y esperanza a otros. El plan eterno de Dios no siempre es visible en el presente, pero las Escrituras nos aseguran que todo será revelado en su tiempo perfecto. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión de ese futuro glorioso. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este versículo no solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos recuerda que nuestro sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios, un propósito que se cumplirá plenamente cuando estemos con Él en la eternidad. Al reflexionar sobre estas verdades, podemos encontrar consuelo en saber que, aunque el camino sea difícil, no estamos solos. Cada prueba que enfrentamos es una pieza en el mosaico eterno que Dios está creando. En sus manos, incluso el sufrimiento más grande se transforma en una obra de redención, esperanza y gloria. El sufrimiento de los elegidos de Dios es un misterio que trasciende nuestra comprensión, pero no carece de propósito ni de dirección. Cada prueba, cada lágrima y cada desafío forman parte de un plan divino, cuidadosamente orquestado para cumplir un propósito más grande de lo que nuestras mentes pueden abarcar. Desde el principio de los tiempos, Dios ha utilizado el sufrimiento como un medio para moldear a sus hijos, prepararlos para su llamado y acercarlos a su corazón. Lejos de ser un signo de abandono, el dolor en la vida de los creyentes es una evidencia de que Dios está obrando en ellos y a través de ellos para su gloria. Cuando miramos las historias de Job, José, Moisés, Pablo y tantos otros, no vemos a hombres y mujeres perfectos o inmunes al dolor. Al contrario, vemos vidas marcadas por pruebas intensas, a veces incomprensibles. Job perdió todo lo que tenía, pero en su sufrimiento declaró: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. José fue traicionado por su propia familia y enfrentó años de oscuridad, pero al final reconoció que lo que sus hermanos habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien. Génesis 50:20. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel, un tiempo que fue esencial para prepararlo como el gran libertador que Dios había llamado a ser. Pablo soportó naufragios, persecuciones y enfermedades, pero declaró con convicción: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Estas vidas nos muestran que el sufrimiento no es un accidente, es un instrumento en las manos de Dios. Jesús, el ejemplo supremo de sufrimiento con propósito, nos muestra que el dolor más profundo puede convertirse en redención y esperanza para otros. Su sacrificio en la cruz no fue un final trágico, sino el cumplimiento de un plan eterno para salvar a la humanidad. Isaías 53:5 profetizó esto siglos antes. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él,
y por sus llagas fuimos nosotros sanados. En su sufrimiento, Jesús nos enseñó que el dolor no tiene la última palabra. La cruz dio paso a la resurrección, recordándonos que el sufrimiento, cuando se enfrenta con fe, siempre lleva a la gloria. En nuestras propias vidas, las pruebas que enfrentamos pueden sentirse insoportables. Es natural preguntarse, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Sin embargo, cuando miramos las Escrituras, vemos que no estamos solos en estas preguntas. Incluso los más grandes siervos de Dios lucharon por entender el propósito detrás de sus sufrimientos. Lo que los sostuvo no fue una comprensión completa de las razones, sino una confianza en el carácter y las promesas de Dios. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa no elimina el dolor, pero nos da la esperanza de que cada prueba está siendo utilizada para un bien mayor. El sufrimiento también tiene una forma de despojarnos de nuestras falsas seguridades. En los momentos de prueba, descubrimos que las cosas en las que confiábamos, nuestra fuerza, nuestras habilidades, nuestras relaciones, no son suficientes para sostenernos. Es en este vacío que Dios nos encuentra y nos llena con su gracia. En Salmos 34:18 se nos dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Este versículo no es solo una promesa, sino una realidad que se experimenta de manera única en medio del sufrimiento. Cuando no queda nada más en qué apoyarnos, descubrimos que Dios es más que suficiente. El sufrimiento también es una herramienta poderosa para transformar nuestra relación con Dios. Nos lleva a orar con más fervor, a buscar su presencia con más urgencia y a confiar en sus promesas con más convicción. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en control, incluso en nuestras circunstancias más difíciles. A lo largo de este guión, hemos explorado cómo el sufrimiento purifica y perfecciona a los elegidos de Dios, cómo los prepara para un propósito mayor, cómo los lleva a depender completamente de su gracia, cómo se convierte en un testimonio para otros, cómo profundiza su relación con Él y finalmente, cómo encaja en su plan eterno. Cada una de estas razones no es un consuelo superficial, sino una verdad profunda que puede sostenernos en los momentos más oscuros. Saber que nuestro sufrimiento tiene un propósito nos permite enfrentar las pruebas con una perspectiva celestial, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. El sufrimiento, cuando se entrega a Dios, no solo transforma nuestras vidas, sino que también impacta a aquellos que nos rodean. Nuestra fe en medio de las pruebas puede ser un testimonio poderoso para aquellos que buscan esperanza. En Hechos 16, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos en prisión, y su testimonio llevó al carcelero y a toda su familia a la salvación. Este ejemplo nos recuerda que, aunque no siempre entendemos por qué sufrimos, Dios puede usar nuestras pruebas para atraer a otros hacia Él. Al final, el sufrimiento nos lleva a fijar nuestra mirada en lo eterno. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no poniendo la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estas palabras nos invitan a mirar más allá de nuestras circunstancias temporales y a vivir con la esperanza de la gloria venidera. El sufrimiento de los elegidos no es en vano. En las manos de Dios,
Cada prueba se convierte en un instrumento de redención, transformación y propósito eterno. Aunque no siempre podamos comprender el porqué en el momento, podemos confiar en el quién, el Dios soberano, amoroso y fiel, que nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Mientras caminamos por los valles de la vida, podemos encontrar consuelo en saber que Dios está con nosotros, usando cada paso, cada lágrima y cada batalla para cumplir su propósito perfecto. Y cuando finalmente estemos con Él en la eternidad, miraremos hacia atrás y veremos que, incluso en nuestro sufrimiento, Él estuvo obrando para su gloria y nuestro bien eterno.